damos por este día, por poder estar en la casa del Señor y por este tiempo de escuela dominical también que el Señor nos permite. Vamos a hacer una pequeña oración dando gracias por este día y vamos después a estar dando comienzo. Padre Santo, que estás en los cielos, Señor Dios, damos a ti la honra y la gloria en esta tarde. Te damos gracias, Señor Dios, por este día. Gracias por el cuidado que tú das a nuestras vidas. Damos gracias por este tiempo, Señor Dios. Te pedimos que tú seas con cada uno de los que estamos presentes y también traigas con bien a aquellos que vengan en camino y seas, Señor mi Dios, con cada persona que está en su hogar, donde sea que se encuentre, que estén conectados en este momento, que también tú les bendigas, tú les des de tu bendición y de tu palabra en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y así puede tomar su asiento. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y la lección de hoy, ¿verdad?, es la número 12 y se titula El problema de la maldad y el sufrimiento. Y en este tiempo, ¿verdad?, tengo una pequeña como tiempo de reflexión, como vamos a comenzar. Y el como subtema de esta clase está esta frase que dice: Dios es bueno a pesar de la maldad y el sufrimiento, y es una oración, ¿verdad? Dios es bueno a pesar de la maldad y el sufrimiento. Y pensando en este subtema, me puse a pensar, ¿verdad?, que esa frase así es como nomás como, ok, algo que leo, no tiene ninguna emoción. Pero ¿qué pasaría si nosotros lo leemos como Dios es bueno a pesar de la maldad y el sufrimiento? Con una emoción, exclamación, es como, yo sé que Dios es bueno, a pesar de la maldad y el sufrimiento, Dios es bueno. Da como otra emoción, ¿verdad? Y también puede ser que en vez de un punto al final o una exclamación, sea una pregunta, ¿verdad? Y sea, Dios es bueno a pesar de la maldad y el sufrimiento, ¿verdad? Pudiéramos hacerlo como una pregunta. ¿Será Dios bueno? Yo no sé, ¿verdad? En este lugar puede ser que hagamos de las tres tipos de personas, o las personas que están en sus casas, pueden haber personas que dicen, sí, lees un comentario, es algo que leo, punto al final. O es algo que yo he experimentado, que Dios es bueno a pesar del sufrimiento y la maldad, y es una exclamación. O puede ser que estemos en la parte de me estoy cuestionando, preguntando, ¿verdad? Y vamos a tomar, ¿verdad?, estos 20 segundos para pensar. ¿Estamos nosotros en una de estas, de este tipo de oraciones? Pero vamos a continuar. Y dice en Génesis, ¿verdad?, el principio, ¿verdad? Todos lo sabemos, la historia no la vamos a leer porque ya todos lo sabemos, pero en el principio, ¿verdad?, dice de la parte A de esta es acerca de la creación de Dios, y que la creación era muy buena, ¿verdad? Y usted, si abre su Biblia ahí en Génesis, desde el primer capítulo, puede ir viendo, ¿verdad?, cómo Dios va poniendo todas las cosas en orden, ¿verdad? El mar, la expansión, los cielos, cómo empiezan a haber seres vivientes, ¿verdad?, sobre la tierra. Y desde el verso 10 dice esta frase: y vio Dios que era bueno. Cuando algo sucedió, Dios dice era bueno. Y después lo vuelve a repetir en el verso 12, 18, el 21 y el 25. Cada etapa de la creación hay esta frase: y vio Dios que era bueno. Y después como que se pasa a la próxima fase de la creación. Y en el verso 31 no solo dice, ¿verdad?, que era bueno, pero dice, ya cuando todo lo estaba hecho, todo lo había hecho, dice, y era bueno en gran manera. Y allí en su libro, si es que agarró un expositor, si no, ahí están en la parte de atrás, o si no, ahí en la Biblia usted lo puede ver, pero ahí va a ver, ¿verdad?, que dice el verso 31 del capítulo 1, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto, ¿verdad? Entonces, pasa de ser esa expresión de era bueno a que era bueno en gran manera, ¿verdad? Entonces podemos ver de que la creación, lo que Dios había creado, fue algo muy, muy bueno. No creó Dios algo que
como a medias, ¿verdad? O medio bueno, era todo bueno. Dios lo vio como bueno. Y este fue en el sexto día que acaba con esta frase, ¿verdad? De parte de Dios, que era todo en gran manera bueno. Y después vamos a ver, ¿verdad? En Génesis, el capítulo 2, esta parte no la viene ahí en su libro, pero usted lo puede ver ahí en la Biblia y le animo que lo lea, ¿verdad? Habla, ya empieza en cuestión de la creación, ¿verdad? Y cómo Dios formó al hombre. Y ya para esto entonces ya también han nacido semillas y árboles y hay todas estas cosas buenas que están creciendo y habiéndose porque Dios lo está creando, no porque haya ningún otro, de la lluvia, dice, ¿verdad? No había lluvia, era un vapor que subía de la tierra. Entonces todas las cosas estaban creciendo porque Dios estaba causando la producción, ¿verdad? De estas árboles y plantas y todo. Y dice el verso 2 del capítulo 2 del verso 8, y nos vamos a ir ahí, digo, no está en su libro, si usted puede abrir su Biblia, lo va a ver allí. Dice este verso: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén y puso allí al hombre que había formado. Entonces Dios forma al hombre y lo pone en este huerto del Edén, ¿verdad? Y me hizo pensar esto a mí: ¿por qué si ya todo estaba creado y bonito, de creación de Dios, ¿verdad? ¿Por qué Dios tomó como extra paso, ¿verdad? Ya todo era en gran manera bueno, ¿por qué tomar este paso en hacer el Edén? Y yo creo que allí podemos ver la intención de Dios, ¿verdad? Para proveer para el humano, para nosotros los humanos, un lugar especial, algo más bello, más bonito, más cómodo, ¿verdad? Y ese era el amor que Dios tenía para Adán, ¿verdad? Que le creó un lugar especial, ¿verdad? El Edén, más bonito de lo que ya estaba, creo yo, o escogió, ¿verdad? Especialmente las cosas que iba a poner en ese huerto. Y es el deseo, ¿verdad? De Dios, de tener como algo más especial, ¿verdad? Hacia el humano. Y lo podemos ver ahí. Después de esto, ¿verdad? Vemos como terminan los cuentos, ¿verdad? O las películas bonitas, todo bonito y todo feliz y todo. Pero lamentablemente no era el final del cuento, ¿verdad? Pero era apenas el principio. Porque después vemos en la parte B, ¿verdad? Que hubo esta caída del hombre. Y empieza ahí en Génesis 3. Y dice que Dios había puesto al hombre en este lugar de privilegio, pero el enemigo, ¿verdad? Satanás, y no vamos a decir mucho su nombre porque el Señor que lo reprenda, pero él, ¿verdad? Acuérdense que él ya había perdido su lugar especial de privilegio allá en el cielo, ¿verdad? Entonces para él se le hizo muy fácil también engañar al hombre y a la mujer, ¿verdad? Engañar al humano para que también cayera de la gracia de Dios, de caer de ese lugar especial que Dios tenía al hombre. Y dice, ¿verdad? Y fíjese que fue como en el mismo engaño, ¿verdad? Porque Satanás quería ser Dios, ¿verdad? Y igual le dice a la mujer, vas a ser, ¿verdad? Como Dios. Y esa es como la trama, ¿no? De cómo engañar. Pues cae Eva, ¿verdad? Ya lo hemos oído, cae Adán y entonces, por consecuencia de esta desobediencia a Dios, entonces entra el pecado a la humanidad, a todo ser viviente. Y allí, ¿verdad? Hago un poquito de énfasis en que pensemos en esto, ¿verdad? Lo que estamos viendo no es algo nuevo, usted ha escuchado y leído estas escrituras, pero a veces como que se nos olvida. Pero piensa un momento la gravedad de lo que es la desobediencia, ¿verdad? La desobediencia a Dios primeramente, ¿verdad? Pero ese fue en sí el pecado, ¿verdad? Desobedecer lo que Dios ya les había encargado a Adán y a Eva que no hicieran, ¿verdad? Y ese pecado de desobedecer a Dios, ¿verdad? Abre la puerta para el sufrimiento y el dolor y para, dice el libro, usa esta palabra bastante, de disfunción, algo que no está funcionando, no está trabajando bien, ¿verdad? Y puede ver usted después, ¿verdad? Si sigue leyendo,
que también llega a la muerte, ¿verdad? A la más salen del Edén, entre los hijos ya hay un asesinato, ¿verdad? Un homicida, que en estos personajes escala como bien rápido, porque nosotros a veces hay personas que piensan que el humano es bueno en naturaleza, pero mírese cómo se fue de estar en amistad con Dios, la desobediencia y ¡pum! Violencia y violencia de matar a alguien. En la naturaleza del hombre sin Dios, alejado de Dios, es tendencia al mal, ¿verdad? Y no de maldad poquita, pero de mucha maldad. Y estas son las fotos, ¿verdad? De las cosas, las consecuencias que han venido y del estado actual de nuestro mundo, ¿verdad? Hay guerras, hay hambre, ¿verdad? La tierra no produce ya como debe de ser. Y todas son estas cosas que Dios le dijo, ¿verdad? A Adán, por causa de eso, ¿verdad? Ahora vas a tener que labrar la tierra con el sudor, ¿verdad? Te vas a sustentar. Y va a haber enemistad, ¿verdad? Enemistad y lo podemos ver, ¿verdad? Entre hijos y padres, entre esposos, entre todos, ¿verdad? No puede haber amistad, porque ya está eso en el humano de ese pecado, de esa desobediencia. Y ya no, digamos, todo el mal, ¿verdad?, que podemos ver en la tierra, en cómo se va degradando, y las personas mayores, ¿verdad? Usted hable con alguien que tiene 80, 90 años, 70 años, 50 o más años, y le digo, cuando yo estaba pequeño, la tierra era de esta manera, o había lugares limpios donde el hombre todavía no había contaminado. Entonces, todo esto, ¿verdad?, no viene y no vino nada más porque sí, vino porque hubo esa disfunción y esa desobediencia a Dios, ¿verdad? Esta caída, y ha causado todo este problema para la humanidad. Y vamos a ver allí una parte más antes de pasar. Okay. Y también la clase, ¿verdad?, nos hace ver, o quiere que veamos, ¿verdad?, que cuando nosotros pecamos estamos participando de esa rebelión original, ¿verdad? Cuando nosotros entonces pecamos, ¿verdad?, estamos participando de eso, y es algo que también escuché en una predicación, cuando nosotros ahora como creyentes, porque aquí estoy viendo a creyentes, ¿verdad? No hay alguien que no conozca a Cristo. Cuando nosotros somos creyentes y también pecamos, ¿verdad?, estamos participando de esa crucifixión del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque ya sabiendo por lo que Él murió, ¿verdad?, estamos voluntariamente otra vez llegando al pecado. Y usted no viene aquí, usted va a decir, pásale, sígale con la clase mejor. Pero es algo que a veces nos hace reflexionar, ¿verdad? ¿Qué es lo que en nuestra rebelión o nuestra desobediencia a Dios, de qué lado nos estamos poniendo, ¿verdad? Y en esta parte, cuando pecamos, nos estamos uniendo a esta rebelión original, dice la lección de hoy. Y vamos a continuar entonces, y estamos ya en este verso de Génesis 32, 22, y también no viene en el libro, pero ese es algo para aquellos que no creen en la Trinidad, ¿verdad? O alguien le pregunta a usted, pero ¿a dónde estaba Dios, Jesús o el Espíritu Santo anteriormente en la Biblia? ¿Verdad? Este es uno de esos versos que le apunta, ¿verdad? Dice el Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Pues ¿con quién estaba hablando, verdad? Sí, Jesús, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, sabiendo el bien y el mal, y ahora pues que no alargue su mano, dice, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y en esta cuestión, ¿verdad?, del mal que hay en el mundo, estaba pensando, ¿verdad?, que y la clase, ¿verdad?, se trata de eso, ¿verdad?, de aquellas personas que dicen, pues, ¿cómo es que Dios es bueno si hay tanto sufrimiento, si hay tanto mal? Y ve que aquí en este verso me detuve, porque dice que no largue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y estaba yo pensando, y usted, a ver, piensa en su vida, si ha conocido a alguien que a veces era bien malo, gruñón, enojón, y no pasa el tiempo y después esa persona se empieza a poner más dócil, o a veces cambia,
su persona en lo que más grande está haciendo? ¿O siempre lo vio así como malo y enojón de chiquito, malo y enojón de edad media y malo y enojón ya de anciano? A veces como que cambia la gente, ¿verdad? Los que van creciendo, va cambiando. Y vino a mi mente esta frase, ¿verdad? Un dicho que dice que no hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo resista, ¿verdad? Algo así. Y ve que yo creo que esto de Dios sacar al hombre del Edén, pudiéramos verlo como, ¡ay, qué castigo! Nomás fue una desobediencia y lo hubiera perdonado y lo hubiera dejado ahí. Pero ve que ya estando el pecado dentro del hombre, si el humano en su estado de pecado pudiera vivir para siempre, imagínense la devastación que no hubiera en el mundo. Imagínense un Hitler viviendo para siempre, un Stalin viviendo para siempre, y todos esos otros dictadores y hombres de maldad viviendo para siempre. El que golpea, el que abusa, el violento, imagínense viviendo para siempre. No fuera este mundo como si ahorita está mal, imagínense con esos personajes en la tierra. Digo, bueno, Dios en su gran misericordia y amor, lo que nosotros pudiéramos ver como un castigo, en realidad fue una misericordia y muestra de amor para que pudiéramos, ¿verdad? Bueno, ahora podemos llegar, ¿verdad?, a lo que es el conocimiento de Dios y de una vida nueva y ya no vivir, ¿verdad?, bajo las garras o del pecado, ¿verdad? Pero si no, imagínense. Entonces, yo sí le digo, primero pensé, pues qué castigo, ¿no? Porque no nos dejó vivir en ahí, pero Dios ya sabía, ¿no? Si ya desobedeció en esto, más fácil que desobedezca en el otro también. Dijo, no, mejor hay que sacarlo al nombre de Edén. Y vamos aquí a esta parte 2, y en esta parte, ¿verdad?, dice el título, dice la naturaleza es humana y corrompida, y pues ya lo estamos viendo, ¿verdad? Y vamos a estar viendo la primera escritura, que es Salmo 51:5, y este verso nos... creo que no sé, ¿les puse o sí? No. Ok, dice, ¿verdad? Nos habla de cómo el rey David, ¿verdad?, está hablando y dice que ha nacido el pecado, ¿verdad? Y en pecado su madre lo concibió, y en sí está, dice la lección, ¿verdad?, de que no está hablando acerca de que fuera pecado el que haya nacido, o que su madre cometió un pecado en concebirlo y en tenerlo, pero que era en sí ese pecado que ya viene entonces de todos, ¿verdad?, de todo humano por causa de la caída, por causa de Adán y Eva. Ya es ese pecado que viene, que no es de que, pudiéramos decir, ¿no?, es hereditario ya, de todo ser viviente, de todo humano, ¿verdad? No, a veces nos confundimos y podemos llegar a pensar, ¿verdad?, que la relación entre ahora sí que pareja casada, no digo otra pareja, fuera mala o un pecado, pero no, ¿verdad? Si es un matrimonio, como debe de ser, como dice la Biblia, es algo que a Dios no es un pecado y no es un desagrado. Pero en este verso, ¿verdad?, está hablando de ese pecado de que ya viene en todo el humano, ¿verdad? No está hablando de nada más que eso. Y creo que esta lección ya se las dieron acerca anteriormente, solo vamos a entrar mucho en esto. Pero entonces continúa los versos allí, y dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y otra vez es una información, ¿verdad?, un statement, una cosa que podemos ver, ¿verdad?, que ya es de todo, no es de que hay un grupo privilegiado de que esos sí no están destituidos o ya tienen ganada la gloria, no es que haya un grupo especial que para ellos no es para todos, ¿verdad? Todo humano, ¿verdad? Estábamos ya destituidos de la gloria de Dios.
hasta aquí, ¿verdad? Llegó Jesús. Y dice esta parte, ¿verdad? En Romanos 5, del 18 al 21, dice de esta manera. Dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, de Jesús, ¿verdad? Vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor nuestro, ¿verdad? Y en esta parte dice, bueno, tengo una imagen para usted en un momento, porque déjeme asegurarme. Dice esta parte, dice, mientras más fuerte, y esta es una manera de cómo pensar, ¿verdad? En lo que está diciendo aquí, en cómo el humano, ¿verdad? Esa tendencia a pecar, esa tendencia de alejarse de Dios, ¿verdad? Es de esta manera, dice, es como cuando el hombre, ¿verdad? O la persona está pedaleando. ¿Cuántos saben andar en bicicleta? Anda pedaleando, dice, y está pedaleando en la dirección incorrecta, y entre más rápido, entonces está corriendo en la dirección incorrecta, entre más está pedaleando, más lejos está yendo del objetivo, ¿verdad? Y a veces ese es el estado del hombre, ¿verdad? Que entre más huimos de Dios, ¿verdad? Más pronto está nuestra ruina, ¿verdad? Más lejos llegamos a nuestra propia descripción, ¿verdad? Y está más o menos así, ¿verdad? Pensamos que vamos avanzando, pero en realidad, ¿verdad? Vamos llegando a un punto de destrucción, ¿verdad? Propia. Eso es lo que hace el pecado al humano, ¿verdad? Entre más nos huyamos de Dios, más dejemos de no rendirnos ante Jesucristo, ¿verdad? Estamos pedaleando en vano. Pedaleando pensamos que vamos avanzando y en realidad vamos, ¿verdad? Acercándonos más a nuestro propio ruina. Y soy muy triste, voy a quitar la foto porque no se vayan a poner a llorar, no, ¿sabe qué? Está así como para ponerse a llorar, ¿verdad? Qué triste, pero no es triste para nosotros, porque nosotros hemos conocido la victoria, ¿verdad? Y tenemos a Cristo en nuestra vida. Y para aquel que está escuchando y todavía no lo ha hallado, si lo está escuchando es que todavía hay una oportunidad para hallarlo, ¿verdad? Para hallar la victoria. Y parte 3, ¿verdad? Dice del triunfo de la justicia de Dios. Y vamos a ver ahí en Romanos, bueno, primero es Apocalipsis 21, del 1 al 5, y dice de esta manera. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y ahí el comentario, ¿verdad? Va a usted ver que dice que el mar tiene, ¿por qué le pasó al mar, verdad? ¿Por qué desapareció? Pero que de allí es un simbolismo, ¿verdad? De que de allí emanan como por lo regular cosas malas y estaba pensando en ese, dije, bueno, es posible, ¿verdad? Y las tormentas decimos, vienen del mar o las olas y todo eso, ¿verdad? Que por eso es que el cielo después ya no está en esta imagen, no está en el nuevo lugar. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos,
Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, ¿verdad? Y yo no sé, pero si usted ve esas palabras, son fieles y verdaderas. Fieles, que no van no se van a hacer mentira, que no van a fallar. Son fieles, o si usted sabe quién es algún fiel en algo, es que puede contar con eso, ¿verdad? El fiel, usted puede contar con eso, puede contar con estas palabras, dice, y son verdaderas. Y allí está, ¿verdad? El fin, la victoria, ¿verdad? Que ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber dolor, ¿verdad? Y es Jesús mismo, ¿verdad? El que quita las lágrimas, ¿verdad? De aquellos que estén sufriendo en este tiempo, pero ya en ese lugar ya no va a haber sufrimiento más. Y ahorita, ¿verdad? Nos pudiéramos hacer esta pregunta, ¿verdad? De cuándo va a llegar este tiempo. Porque nosotros, si usted está pensando, bueno, yo ahorita nada más he visto mal, nada más he visto lo malo, he visto más violencia, nada más he visto guerra, nada más he visto que el clima está mal, ¿verdad? Que hay mucha contaminación, que hay pobreza, ¿verdad? Y a veces se nos hace como imposible pensar que va a llegar un tiempo donde ya no va a haber dolor, donde ya no va a haber enfermedad, porque nosotros conocemos la enfermedad y el dolor, y tal vez usted conoce la necesidad y dice, pero ¿cuándo no va a haber? Y estaba pensando en esto, que para nosotros humanos que vivimos en cuestión del tiempo, nuestra vida es como segundos para Dios. Nuestra vida es muy pequeñita, nuestra experiencia es muy cortita y pequeñita, pero Dios, que es eterno, Él ha visto tiempos bonitos sin la destrucción y lo que el pecado ha traído. Para Él está en este tiempo donde sí hay sufrimiento hacia el humano, pero también Él ya está en ese tiempo donde otra vez más hay solo paz y bienestar y alegría y gozo, y ya no hay enfermedad y ya no hay dolor. Entonces, Él está, ¿verdad?, en cada uno de estos tiempos. Y para nosotros como humanos, y más, no solo en cuestión del tiempo de la humanidad sobre la tierra, pero nuestra vida corta y pequeña, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? 100 más años, los más robustos son 80. Y conocemos, ¿verdad?, personas que ya tienen casi 90, o tal vez ustedes conocen a alguien de que tenga 100 años, pero ya son muy pocas las personas, ¿verdad? Pero aún ese tiempo, que para nosotros se nos hace larguísimo, es un tiempo muy corto. Y le animo que no se enfoque en este tiempo corto, de que es su vida y mi vida, pero mire la historia y el final, ¿verdad? ¿Cuál es la meta donde vamos a querer llegar? Porque si usted nada más se fija en el ahorita, se va a desanimar, porque se le hace eterno, ¿verdad? Pero si no, ahorita usted piense allí, cuando ha estado enfermo y en dolor, ¿no se hacen esos minutos como una eternidad? ¿No se hace cuando uno está en una necesidad, como que los días no pueden pasar lo más rápido? Cuando estamos tristes, como que las horas no pueden correr fast enough, no pueden correr lo más rápido. Queremos que se pase, pero ¿verdad? Ahorita sí es como está la tierra, ¿verdad? Que ya pase todo esto, pero va a llegar ese tiempo donde ya todo va a ser resuelto, ¿verdad? Y ya no va a haber más violencia, todo eso va a ser eliminado, y no nos falta mucho tiempo, ¿verdad? No nos confiemos que falta mucho tiempo, porque para nosotros puede ser que sintamos ya falta mucho tiempo, porque tal vez estamos aquí en medio de la crisis o el dolor o la enfermedad o lo que sea que estemos pasando, ¿verdad? Pero no, acuérdense que no dura mucho tiempo,
Y si yo creo que en su vida usted puede testificar de las veces donde ha estado en un apuro y el tiempo pasa. Como dicen, el sol vuelve a salir. Hay esperanza, right? Hay esperanza para el problema más oscuro, para la situación más negra. Hay esperanza, ¿verdad? Dios es bueno. Dios es bueno porque a nadie nos ha durado tanto tiempo que estemos allí. Dios nos ha dado el alivio. Dios ha dado otra vez el que podamos reír, el que podamos abrazar, el que podamos sonreír, el que podamos amar, el que podamos disfrutar otra vez. Yo no sé por qué les digo esto, pero a veces da como que está en nuestra mente de humano quererse nada más enfocar en el hoyo, ¿verdad? Pero Dios, ¿verdad? Él no es Dios de un hoyo, ¿verdad? Es Dios de estar en victoria y arriba. Y esa es la victoria que nosotros tenemos, el triunfo y de nuestra esperanza, ¿verdad? De que por muy mal que se vea la situación, hay una salida, hay un fin. Y lo más bonito de la historia es que nosotros ya sabemos el fin. Ya no sabemos el fin de la película, ¿no? Ya ni para qué echarse para atrás o para qué desesperarse si ya no sabemos el fin de la película. Y nosotros es que nos visualicemos que estamos ya del lado de la victoria y que no se nos olvide, ¿verdad? Que ya estamos del lado de la victoria, para que no perdamos, ¿verdad?, la paz. Y vamos a terminar de que ya el tiempo nos va ganando, ¿verdad? Pero es la última parte de la parte 3, la parte B, que dice Romanos 8:1. Si usted lo tiene ahí, lea, tome el tiempo para leer todo este capítulo. Está muy bonito, creo que va a ser de bendición para su vida. Pero aquí nos da, ¿verdad?, que somos más que vencedores. Y empieza de esta manera. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si usted necesita repetirlo eso otra vez, repítalo otra vez. Ninguna, dice, condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque el mundo sí quiere condenarnos, ¿verdad? El enemigo siempre nos quiere que estemos como condenados. Pero para el que está en Cristo Jesús, dice, no hay condenación. Los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan. Ese es el, ¿cómo? Los que no andan. Los que no andan, me escapé. Aquí lo leo mejor. Los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Esa es la otra parte, ¿verdad? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y está esta parte, ¿verdad? Para los que no andan conforme a la carne. Es bonito agarrarnos de aquella promesa, pero no se nos olvide que tenemos que cumplir con esta parte, ¿verdad? Sino andar conforme al Espíritu. Y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y usted siga leyendo ahí, porque es un capítulo, creo que le va a dar a usted, si se siente desanimado, le da ánimo, ¿verdad? Pero también nos recuerda cuál es nuestra responsabilidad, ¿verdad? ¿Cuál es la responsabilidad como creyentes, como cristianos, para estar del lado bueno, ¿verdad? Del lado de victoria, del lado de los vencedores. Y vamos a continuar con el que sigue. Usted lee allí, porque hay muchas otras partes que pudiéramos tocar, pero ya se nos acabó el tiempo. Pero les dejo con esta última parte, estos últimos versos que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y le voy a dejar con esto para que usted nomás lo piense, ¿verdad?
Si es que en su vida hay algo que le está tratando de separar del amor de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver de que si es que algo nos está separando es por nosotros querer separarnos, ¿verdad? Pero Dios, en su gran amor y misericordia, usted vio desde el principio, ¿verdad? Era tener un lugar especial y una amistad especial y un lugar especial para el hombre, ¿verdad? Donde podían convivir, ¿verdad? Dios venía y visitaba y tenía esa relación con el hombre. Y es lo que Dios desea, que una vez más, ¿verdad? Nosotros volvamos a ese estado de amistad, ¿verdad? Con Él. Y lo único que nos separa es el pecado, pero ya tenemos el remedio, ya está la vacuna. Decía un predicador ahora en la mañana que estaba escuchando, está la vacuna para eso, ¿verdad? Es Jesucristo. Y ya tenemos ese remedio, ¿verdad? Y ya tenemos, y no nada más es como los remedios caseros que a veces nos sirven y a veces no. ¿Verdad? La sangre de Jesucristo, no hay nada que pueda contra Él, ¿verdad? No hay nada que pueda resistir, no hay nada que sea tan difícil en su vida, o tan doloroso, o tan lo que sea, de que pueda en contra de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios le bendiga, hermano. Le animo que lea todos esos versos y capítulos. Yo creo que van a ser de bendición y Dios le bendiga. Dejo este lugar aquí en el corazón. Amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga, sean bienvenidos todos en esta tarde. Sí, amén. Amigos que nos están mirando, Dios los bendiga. Pueden ponerse de pie, vamos a orar para que sea Dios en esta tarde. Es un servicio de AIP y así oramos. Padre Celestial, Dios Altísimo, Señor, te damos gracias, Señor, por estar en este lugar. Quiero ser amados. Gracias, Señor. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Derrama tu gloria sobre nosotros. Tú nos bendigas, nos guardes, Padre Celestial, en santidad a ti. Santifica nuestras mentes y corazones. Derrama tu gloria sobre esta casa y sobre los que nos ven. Derrama tu gloria, oh Señor, en el nombre de Jesús. Necesitamos de ti, oh Dios. Necesitamos de tu gracia, Padre. Glorifícate, oh Cristo Santo. Danos de tu paz y tu bendición, Señor Jesús. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Gracias. Y así paso de pie, pueden abrir su Biblia en Salmo 71. Voy a estar leyendo del 1 al 6. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Y así dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame de tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra y no continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza. Seguridad mía desde mi juventud, en ti he sido sustentado desde el vientre de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Y así pueden tomar su asiento. Y antes de que pase la nada de la alabanza, le animo a todos los hermanos que donemos para la membresía de los campos del bosque para mantener las instalaciones. Y la membresía están ahorita la básica $10, 25 la de plata y 50 la de oro. Y si gustan, pues pueden ayudar en el trabajo del Señor y me pueden dar en un sobre lo que ustedes quieran donar y ponerle pues para qué es y su donación. Y así dejo el tiempo a la hermana Rosy. Amén. Gloria a Dios. Y ahí toma el tiempo a nuestro hermano que trae la palabra. Amén.
Aleluya, gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Amén. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Amén. ¿Cuántos están agradecidos? Amén. Gloria al Señor. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y su pueblo en victoria. Amén. Somos más que victoriosos. Amén. Nos decía nuestra hermana Carla, la verdad que somos victoriosos. Amén. En Cristo Jesús. Así de que, hermanos, yo le voy a pedir que se pongan de pie en esta tarde, en esta hermosa tarde. Amén, hermanos. Agradecer al Señor, ¿verdad? Porque nos permite estar aquí una vez más en su presencia, amén, en su casa, amén, gloria al Señor, ¿verdad? Espero que pues, todos ustedes, ¿verdad?, hayan venido dispuestos, ¿verdad?, a alabar al Señor, a exaltar su nombre como Él se lo merece, mi hermana, amén, gloria al Señor. Así, hermanos, ¿verdad?, así como están puestos de pie, vamos a estar haciendo una pequeña oración para pedirle al Señor, ¿verdad?, la alianza a Él, ¿verdad?, que Él sea tomando el control de esta adoración, de esta alabanza, que sea tomando el control de cada uno de ustedes, hermanos, de cada corazón, de cada vida, amén, cada pensamiento, amén, que sea el Señor en esta tarde, amén, gloria al Señor, y así para poderle dar con todo nuestro corazón, con toda la libertad de dar al Señor esta adoración, esta alabanza a Él, amén. Bendito Dios, todos juntos. Bendito Dios Todopoderoso, Padre, en esta hora nos acercamos delante de tu divina presencia, bendito Dios, Señor, dándonos la honra, la gloria, Padre maravilloso, bendito Dios, Señor, que usted sea, Padre, con cada uno de nosotros, Padre, bendito Dios, Señor, de la gloria, Padre, bendito Jesús, Dios, ayúdanos, Padre, enséñanos, bendito Jesús, mi Dios, prepara nuestras vidas, Padre, nuestros corazones, Padre, que seamos llenos de tu presencia, bendito Dios, Señor, en esta tarde, Padre, te suplicamos, bendito Dios, Señor, que tú estés con cada uno de nosotros, Padre, aquellos Padres que nos están viendo, bendito Dios, también de igual manera, Padre, que usted sea con ellos, Señor Jesús, mi Dios, dándoles la libertad que necesitan, Padre, bendito Dios, Señor, para adorarle, Padre, en espíritu y en verdad, divino Dios, Señor Jesús, mi Dios, gracias te damos, Padre, por lo bueno, maravilloso que usted ha sido, bendito Jesús, mi Dios, gracias por la vida, la oportunidad que nos da, Padre, bendito Dios, en este día, Padre, recibe la adoración de tu pueblo, Padre, que te adora, te alaba, Padre, en espíritu y en verdad, bendito Dios, Señor, gracias te damos, bendito Jesús, aleluya, gloria al Señor, santo es su nombre, amén, bendito Dios, aleluya. Vamos a comenzar, hermano, ¿verdad?, con estos cantos que dicen, hay gozo en la casa del Señor, amén, gloria a Dios, aleluya. Hay gozo en la casa del Señor, porque Él está. Hay gozo en la casa del Señor, porque Él está.
estoy, Señor, ante tu presencia, tal y como soy, me presento a ti. Aquí estoy, Señor, ante tu
presencia, necesito más de Él. Padre celestial, Dios eterno, te pedimos, Señor, bendición, Señor, para tu pueblo. Dios, tú estás aquí presente, oh Jehová. Glorifícate, oh Jehová, en nuestras vidas. Derrama tu gloria, oh Señor, sobre nosotros. Amén. Y sobre los que nos están viendo, derrama en cada persona que nos dé bendición, Señor, de lo alto, Padre, en el nombre de Jesús. Y glorifícate, oh Señor, Padre, en este tiempo. Derrama tu palabra sobre nosotros. Derrama tu palabra sobre nosotros, oh Dios. Y la baja. Derrama de tu gracia sobre nosotros. Abre cada corazón, cada mente. Danos entendimiento de tu palabra y glorifícate, oh Jehová, en nuestras vidas. Tú seas, Señor, con nosotros y nos bendigas, Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. ¿Puede abrir sus Biblias? Ahí en Juan 14, 21. Antes de empezar, quiero decirles que este mensaje es para aquellos que son miembros de la Iglesia de Dios. Okay, así es que son para todos los que son miembros. Y si usted no es miembro, óiganos, escúchenos, discierna, escuche y aprenda, porque todos aprendemos de la palabra de Dios. Pero quiero aclarar, es para miembros, está dirigido para miembros y más para los miembros de esta iglesia local, ¿ok? Estoy hablando de este mensaje para los miembros de esta iglesia local. Así es que vamos entonces a San Juan. Les dije yo, el libro de San Juan, capítulo 14, verso 21. Si ya lo tiene, puede leerlo. ¿Cómo dice? Mas todo esto será por causa de mi nombre. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Otra vez, una vez más, se oye bonito. Juan 14, 21 dice: El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora el 23, ¿qué dice el 23? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aleluya. Gloria a Dios. Puede sentarse. Estaba yo pensando y una vez les dije que estaba yo haciendo un estudio acerca de lo que es doctrina. En la iglesia de Dios, los asuntos en las juntas de negocios, hay ciertos puntos que son doctrinales y otros no. Y antes, los puntos doctrinales, todos teníamos que estar de acuerdo. Si había algún inconforme, no se pasaba ese punto porque era punto doctrinal. En este sentido, el punto doctrinal era algo que necesitábamos todo, algo importante que necesitábamos todos estar de acuerdo. Hoy en día cambia un poco la cosa. Ya en la iglesia de la profecía es de que ese punto, cuando se trata de un punto doctrinal, debemos estar todos de acuerdo, pero es por mutuo acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que usted no esté de acuerdo con el punto, pero se somete. ¿Ok? Entonces, cuando usted se somete, también pues está poniéndose de acuerdo. Y ese es mutuo acuerdo. Yo estaba viendo esto de lo que es doctrina. Estaba haciendo esta investigación. La palabra, la Biblia, antigua versión de lo que dice la palabra doctrina, de lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y estaba yo viendo qué palabras del hebreo viene la palabra doctrina, porque en la Biblia, antigua versión, la palabra doctrina, de qué palabras en hebreo viene. Y no les voy a dar todo lo que apunté, ¿verdad? Pero
estaba yo visualizando que doctrina casi es lo que es la definición que nos da la doctrina de lo que es del latín, ¿verdad? Y está visualizando, ¿verdad?, de las palabras, hasta Isaías me quedé yo. Entonces, por ejemplo, en Deuteronomio 32, 2, la palabra lekak, que quiere decir instrucción, quiere decir enseñanza. Y está goteará como lluvia mi doctrina. Okay. Pero también habla de razonamiento abajo, destilará como rocío mi razonamiento. Ideria. No lo pronuncio muy bien, pero son palabras que están en Isaías, porque como descienden los cielos sobre la lluvia y la nieve y no vuelve atrás, ahí harta la tierra, se será ahora mi palabra. Mi palabra viene del hebreo deber. Y estaba yo viendo que esto de palabra, razonamiento, doctrina, vienen de esta palabra deber o deber del hebreo, y es palabra, razón, acuerdo, consejo. Es eso. Y la definición de doctrina es del doser, que es enseñar, y esa es la que ahora tenemos nosotros en el Nuevo Testamento acerca de esta palabra. Ya cuando nosotros vemos que habla el Señor Jesús de mi doctrina, podemos ver nosotros que también habla de eso, de que es instrucción, enseñanza. Entonces doctrina lo vamos a poner, que es una instrucción, es una enseñanza, es un mandamiento, es palabra de Dios. Entonces si nosotros nos agarramos a cuestión de doctrina, pues hay bastante doctrina en este libro, hay bastante enseñanza de lo que es este libro. Y estábamos visualizando, y aquí como introducción ya pudiéramos terminar el mensaje, qué tan importante es que nosotros obedezcamos sus mandamientos, sus enseñanzas. Si entendemos nosotros que los mandamientos son enseñanzas, ¿verdad que sí? Porque Él nos está enseñando cómo comportarnos y nos está dando un mandamiento, y el mandamiento es ¿para qué? Para que nos vaya bien, porque Él sabe lo mejor para nosotros. Es como un padre a hijo, sabe las cosas que van para bien. Y aquí entonces esto de lo que es San Juan 14 nos habla de que el que guarda sus mandamientos tiene la bendición, y va a tener la bendición de que el Padre lo va a amar. ¿Cuántos quieren ser amados de Dios? Seguro que todos, ¿verdad? Y esto es también para los que no son miembros, a lo mejor deciden ahorita ya hacerse miembros con esto, porque todos queremos sentir ese amor del Padre. Y estaba yo visualizando todo esto, lo que es doctrina, les digo otra vez, el punto fuerte, y luego también hay cosas como que es la costumbre, las tradiciones. Y yo estaba investigando acerca de lo que es la tradición, nuestra cultura, porque en la Biblia sí tenemos ciertas escrituras que son específicamente para una cierta cultura. Y si nosotros, déjenme buscar bien esta escritura. Ok, si nosotros nos vamos ahí a lo que es la primera de Corintios 11, nosotros vemos que ahí está hablando acerca de lo que es una cultura específica en esa iglesia. Y usted puede leer desde el 1, pero yo puse del 4 al 16. Y está hablando acerca de que es deshonesto a la mujer cubrirse, orar, no cubierta la cabeza, no cubierta la cabeza, porque esa era la costumbre en ese entonces. Y también menciona acerca de que el verso 14 dice, al hombre es deshonesto crear el cabello. Y obvio, está claro, ¿verdad?, que el apóstol Pablo no está en contra de los judíos, porque los judíos se dejan crecer el cabello, los hombres, esa era su naturaleza, esa era su cultura. Y vamos a entender esto nosotros a lo que es cultura. Y otra vez les digo, en esta escritura, claro, está hablando a esta iglesia en Corinto, que es una iglesia que está en Europa. Y desde entonces ya podemos ver que nosotros, nuestra cultura viene influenciada por los europeos, porque a nosotros nos colonizaron, ustedes de México y Centroamérica y parte de Sudamérica, los españoles. Los españoles fueron los que nos colonizaron y trajeron su
sus creencias, su cultura, y también hubo una mezcla con la cultura nuestra que teníamos, nosotros los mexicanos, y entre lo que es México, pues hay bastante diversidad de culturas. Si lo estamos hablando como que es la cultura es algo que es determinado por el territorio, es algo determinado por la lengua, es algo que es determinado por bastante tiempo. Para que haya una cultura son de 100 a 200 años que tienen que pasar para que se forme una cultura, se formen nuestras creencias, se forme lo que somos, cómo comemos, cómo vestimos, todo eso en lo que es la cultura. Y en México, por mencionarles, hay bastantes culturas. Si vamos desde el antiguo, desde que los españoles nos conquistaron, pues estaban los aztecas, estaban los tlaxcaltecas, estaban los toltecas, estaban los mayas, hay bastantes culturas, diferentes lenguajes, diferentes idiomas, diferentes creencias, diferentes costumbres. Entonces, si nosotros vamos a entender un poquito de lo que es cultura, porque hay veces que nosotros decimos, no, esta es mi costumbre, vamos a ver qué es una tradición. Entonces, la tradición es algo que pasa de una generación a otra, y eso va de 100 años a 200 años para que pase una tradición. Y nosotros vemos en esto de lo que es en esta parte escritural de Romanos, que obvio que le está hablando a esa iglesia, ¿verdad? Le está hablando a esa iglesia, que es honesto para el hombre cortarse el cabello, es deshonesto para la mujer orar sin cubrirse la cabeza. Y otra vez aclarar, cuando es la cabeza estoy hablando del cuello para arriba, no estoy hablando nada más de la nuca. Cuando se cubrían allá, y ustedes ven todavía hoy ciertas mujeres musulmanas, que ellos sí se cubren la cabeza, o sea, se cubren todo esto. Entonces, esa era la costumbre en ese entonces. Y nosotros podemos ver también, ¿verdad?, que esas costumbres, pues obvio que no aplicaban y no iban como para una doctrina. Mismo ahí en ese Primera de Corintios, al final termina San Pablo, dice, si alguien es contencioso, quiere pelear y poner pleito en ello, pues las iglesias de Dios no tienen tal costumbre. O sea, nuestra costumbre en cuestión de costumbres no es pelearnos por la costumbre. ¿Me entendió? Esa es la costumbre, y esa debe ser la costumbre nuestra, ¿verdad? De no pelearnos en cuestión de costumbres. Pero, ¿qué de los mandamientos? Pero, ¿qué de la doctrina? Pero, ¿qué de la palabra de Dios? Y yo estaba pensando todo esto porque cuando vino el Señor Jesús, Él se molestó con los fariseos, porque empezaron los fariseos a decirle acerca de lo que es en Mateo 15, si usted quiere ir ahí, porque los fariseos le dijeron al Señor Jesús, bueno, ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos? Y obvio, esta ya era tradición de años. Cuando ellos recibieron lo que es la ley escrita, es lo que nosotros vemos en los escritos del Pentateuco, todo lo escrito, esa era la ley escrita, pero también hubo una ley oral que los rabinos empezaron a pasar, y esa ley oral empezó a ser explicada por rabinos, y pasaron años y salieron cosas que no estaban en la Biblia. Y aquí, si usted ve en lo que es en Mateo 15, cómo el Señor les contesta a este tipo de personas, porque ellos decían, bueno, ¿y por qué tus discípulos no siguen lo que es la tradición? Y déjenme ver dónde está. Está desde el principio. Entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos traspasan, o sea, violan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Y él respondió y dijo, ¿por qué también vosotros traspasan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Aquí nosotros podemos ver que hay dos tipos de mandamientos, los de los hombres y el de Dios. Ya en ese entonces los judíos estaban siguiendo mandamientos, tradiciones dadas por los ancianos, desde que el Señor Jesús llegó a esta tierra.
Y él empieza a replicarle a ellos. Bueno, ¿cómo es? Ustedes traspasan el mandamiento de Dios, y les empieza a decir el por qué. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a la madre, y el que maldijere al padre y a la madre muera de muerte. Mas vosotros decís, esta ya es la ley oral que los rabinos habían estudiado y que pusieron y dijeron: cualquiera que dijere al padre y a la madre es ya ofrenda mía a Dios, todo aquello en que yo pueda valerte. Pues ya no le ayudaban, ¿verdad? Ya traspasaban ahí, estaban en contra del mandamiento de Dios. Entonces, esto va a nosotros a entender que hay mandamientos de hombres y mandamientos de Dios. Lo que leímos nosotros en San Juan es que nosotros obedezcamos los mandamientos y la palabra de Dios. Y estamos viendo otra vez esto de la cultura, ¿verdad? Porque a veces decimos: no, es que pues es por cultura que hago esto, esta es mi costumbre. Y tengamos cuidado de nosotros, ¿va? De mencionar que hacemos ciertas cosas por costumbre. Y lo importante no es tanto obedecer los mandamientos de Dios, de los mandamientos del hombre, sino los de Dios. Yo estaba visualizando en esta escritura, por ejemplo, Romanos también habla acerca de algo. Romanos 3:14 habla acerca de la comida, y también eso pues no es un punto doctrinal, acerca de lo que es la comida. Y déjenme buscar el libro, Romanos 14. Y empieza ahí a decir acerca del flaco en la fe, y el flaco en la fe dice que no es bueno comer carne. Y nosotros sabemos que ya desde que el Señor Jesús vino y hubo esa transformación para el pueblo gentil, no pasó la circuncisión. La circuncisión era un mandato de Dios para Abraham y los descendientes de él, y era una señal del pacto. Pero no pasó para nosotros, porque ya está en Hechos 15 que a nosotros los gentiles, los que no somos judíos, no deberíamos de circuncidarnos. Ahí ya está claro en la escritura que ese mandamiento de Dios para que todos los que siguen a Abraham no pasaba con nosotros. Entonces, aquí en esta escritura, en Romanos, nos dicen de ciertas cosas que no pasan con nosotros. Por ejemplo, el comer carne. Y dice uno que no come, lo hace para Dios, y el que come lo hace para Dios, dando gracias, así es que no hay problema. Otros hablan acerca de las fiestas, el guardar el sábado. Y esto, cuando habla de fiestas, habla de las fiestas religiosas. Quiero aclarar, no habla de los paris, que a veces, o de las fiestas mundanas, no habla de paris, de festejar los 15 y menos fiestas paganas donde hay de todo eso. No, aquí en este capítulo 14 está hablando de las fiestas religiosas. Si quieres guardar el sábado, pues guarda el sábado. El que lo guarda lo hace para el Señor, está hablando de eso. Y el que no lo hace, el que no, pues también no lo hace para el Señor. Y ahí dice, la cuestión es de que no juzguemos, dice el verso 13, no juzguemos más los unos a los otros, en esta cuestión de costumbres. ¿Okay? Estas son costumbres, no es doctrina. ¿Okay? Estas son costumbres. Y dice, antes bien juzgar de no poner tropiezo o escándalo al hermano. Y yo sé, confío en el Señor, que, el verso 14, de suyo, de todo lo que hay, nada es inmundo. Aquí esta es la palabra clave: inmundo. ¿Okay? Porque si una costumbre es inmunda, pues obvio que la tenemos que quitar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando San Pablo llegó a predicar a Atenas, él vio que la gente estaba en la costumbre de adorar a otros dioses. Era su costumbre, era su cultura. Tú vas a la cultura hindú, tienen miles y miles de dioses. Bueno, cuando llega uno con el mensaje de Jesucristo, entonces todos esos miles y miles de dioses, esa costumbre, esa cultura, se tiene que ir, si es que quiere ser salvo. Pues sí, amén. Entonces, aquí vamos a aclarar un punto acerca de lo que es la costumbre cultural, de lo que no está dentro de lo que es mandamiento de Dios, y de lo que es una costumbre, y podemos hacerla sí o no, si no es que no hay nada inmundo. Yo estaba visualizando esto de lo del pueblo de Israel, pensando en esto. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, vivió 430 años en Egipto. O sea que este pueblo fue impregnado
por la cultura egipcia. Sus hijos y ellos, yo creo que ya vestían como los egipcios, comían como los egipcios. Y se acuerdan que una vez cuando salieron también dijeron, oh, deseamos la comida de los egipcios, deseamos las cebollas, deseamos, pues es lo que se comía en Egipto. O sea, tenían la cultura egipcia. Pero si ustedes ven ahí, cuando van saliendo, Dios les empieza a quitar esas costumbres. Dios les empieza a decir qué comer en cuestión de animales y qué no comer. Está en Levíticos. Les empieza a decir, de estos animales van a comer y de estos animales no van a comer. Empieza a quitarles la costumbre que tenían en Egipto. También en la manera de vestir. Levítico 19 nos habla acerca, verso 16, de ciertas conductas. Dije de comida, en Deuteronomio 22:11, de vestir, dije. Deuteronomio 22:11 y Levítico 19:19 dice que no tienes que mezclar tu ropa. No te vas a vestir de lana y de lino en el mismo tiempo, mezclado. Entonces les cambió su manera de cómo se vestían en Egipto, su manera de cómo comían y también su manera de comportarse. Porque si tú ves todos los mandamientos que Dios les dio escritos, son 613 mandamientos, que es en cuestión de cómo juzgar, de cómo vestirse, de cómo comer, de cómo actuar y todo eso. Y son mandamientos de Dios. Ahora yo me pregunto, ¿todo eso es para los judíos? ¿O también entra para nosotros? Lo que habla Romanos, ¿es nada más para la iglesia en Roma o también para nosotros? Y yo veo cuando habló el Señor Jesús a los fariseos, específicamente les dijo a los fariseos, pero lo demás que habló es nada más para los judíos. San Pablo cuando habló a los corintios, nada más es para los de Corintio. Y si nosotros pensamos que eso nada más es para ellos, entonces esta Biblia queda en el pasado y ya no tiene más relevancia para nosotros. Es muerta, es como cualquier otro libro, o cualquier otro libro que haya escrito Sócrates, Confucio, cualquier otro libro. Pero no, ¿verdad que nosotros hemos experimentado que este libro es diferente? Y como la misma palabra dice, este libro es vivo porque me lee. Este libro es también para mí. Y lo que se escribió, exceptuando estas cosas que nosotros analizamos, que son para cierto tipo de culturas, es para mí también. Y yo estaba viendo cómo el pueblo, teniendo 430 años de cultura en Egipto, el Señor les empezó a quitar todo eso, hasta los ateneos. Se los empezó a quitar. O sea, Dios les empezó a decir, mira, así, 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 así te vas a comportar. Ahora, cuando vino el Señor Jesús, ustedes saben que Él cumplió la ley. ¿Cuántos dicen amén? Ya. Él no infringió la ley. Él la cumplió todo. Pero si tú ves ahora lo que es el sermón del monte que está en los capítulos de Mateo 5, 6 y 7. Entonces, cuando habla, este sermón es para los judíos, ¿ok? Pero otra vez pregúntate, ¿nada más era para los judíos? Pues también para nosotros también. Y dice la escritura de ahí en capítulo 5, verso 28. Y dice, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Para quién es? Es lo que debemos de analizar ahorita. ¿Es para una costumbre judía nada más? ¿O es para todos nosotros, para todas las culturas? Y yo he entendido esto y así lo he definido. Los mandamientos de Dios son para todas las culturas, para todas las épocas, para todos los tiempos, exceptuando lo que ya la misma escritura me revela que no es para mí. Pero esta escritura, si nomás esto es que nomás para los judíos. Esto nomás es para los judíos. Pues ya con todo lo demás para los judíos, ya no te quedas sin Biblia. Porque la carta de Romanos fue para los romanos, de la de Corintios fue para los corintios, las cartas del apóstol Pedro fue para ciertos judíos dispersados, la de Juan también. Ya.
nos quedamos sin Biblia. Pero ¿verdad que no? ¿Verdad que esto también es para nosotros? ¿Cuántos varones dicen amén? Y las mujeres dicen amén. ¿Verdad? Sí, porque aquí Dios nos está moldeando en el cómo nosotros debemos, así como el pueblo que salió de Egipto, cómo debemos de vestir, cómo debemos de hablar, cómo debemos de comportarnos, porque es un pueblo diferente a los pueblos que están alrededor nuestro. ¿Verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Otra vez, esto es para mí, hermanos. ¿Ok? Esto es para mí, hermanos. Y yo estaba visualizando en esto y pongo el ejemplo de ahora nuestra cultura. Otra vez, nuestra cultura es influenciada en Europa. Y desde años se ha entendido que el pantalón es para el varón. Y la falda, el vestido es para la mujer. Desde años. En Europa. Desde años. Y hoy todavía aquí nosotros tenemos una regla no escrita. Que se dice, aquí en este lugar, la hermana tiene que venir con falda o vestido y el hermano con pantalón. No está escrito. Está hecha culturalmente. Porque en nuestra cultura todavía, aunque ustedes pueden decir, no, esto ya es una costumbre nuestra, acuérdense que la costumbre o la tradición tiene que venir de 100 a 200 años. Y los anglosajones, que son los americanos, empezaron las mujeres a usar pantalón después de la Primera Guerra Mundial. Así es que ellos, no nosotros, ellos apenas llevan 100 años en que la mujer se pone pantalón. Ahora bien, hay mujeres todavía que no han usado pantalón. ¿Qué nos va de eso? Que no ha sido una tradición que se va a toda la cultura. Porque, por ejemplo, en México, la cultura se impregna a todos nosotros. De dónde somos, de cómo comportamos, de cómo creemos, se impregna a todos nosotros. Pero esta todavía no se ha impregnado a todas las mujeres, y menos a las mujeres hispanas. Todavía hay bastantes mujeres que no se han puesto ningún pantalón. Pocas tal vez, yo dije bastantes, ¿no? Pocas tal vez, pero las hay. ¿Qué quiere decir? Que en nuestra mente, todavía culturalmente, cuando nosotros nace un varón, ¿qué le ponemos? ¿Le pones faldita? ¿Verdad que no? Le pones pantalón, ¿verdad? Y a la niña, ¿qué le pones? A unos de afuera, ¿qué le ponen? Una faldita. Y tú ves, cuando tú vas a una fiesta formal, por lo que es, ve, obsérvalo, aún las de afuera, obsérvalo, ¿qué lleva la mujer? Que culturalmente, aún hoy todavía, está eso. Ahora, esta aquí no es una regla escrita. ¿Ven? Porque aquí nadie se obliga. ¿Cuántos dicen amén? Y denle gloria a Dios porque nadie se obliga. Pero este es entenderlo. ¿Okay? Porque cuando San Pablo le habló ahí a la iglesia en Corinto acerca de la mujer que se debía de tapar en esa área, era culturalmente porque cuando llegaron a conocer a Cristo se destaparon y fueron crítica de la sociedad. Y la iglesia no debe ser crítica o criticada por la sociedad. Las criticaban como que ya eran mujeres de la calle. Ahora, la situación va a cambiar. Porque la sociedad en este mundo va cambiando y obvio que se está haciendo más cada vez. Yo estaba visualizando, si nosotros creemos entre nosotros que está bien que la mujer se ponga pantalón, entonces también decimos que el hombre se ponga pantalón. Sí, porque si la mujer se pone pantalón y dice está bien, entonces para ella también debe de estar bien que el varón se ponga pantalón. Y yo he visto varones ya hoy, no muchos, aquí en Santa Bárbara, con falda. Ya. Esa era una costumbre de ahí de Escocia. ¿Saben cuántos saben esa historia? Los escoceses se ponen falda. Hay en África gente que se pone falda. Pero eso es cultura de ellos. Pero aquí nosotros, la hispana, no, hasta hace poco. Entonces, si nosotros decimos, es ok, bueno, también es ok que el hombre venga con falda. Pero ve, si nosotros vemos a alguien con falda, ¿cómo lo vemos? ¿Verdad que lo vemos mal?
Yo aún, cuando visualizo uno y está en una situación, en un lugar, y veo ciertas cosas que no están bien, yo me incomodo. Pero cuando veo que todo está bien, tengo tranquilidad y paz. En esto de la cultura y también en esto de lo que es inmundo. Acuérdense que en el capítulo 14, esta es la palabra clave para saber si una costumbre la podemos o no la podemos hacer. Inmundo. Aquí el apóstol San Pablo, que estaba bien conectado con Dios cuando dicen amén, porque en sus cartas se ve que él está bien conectado con Dios. Él dice, para mí esto de lo que comas, no comas carne, de lo que hagas o no hagas la fiesta del sábado y todo esto, para mí, todo esto, si lo hacen está bien, y si no lo hacen, también está bien. Nada de esto es inmundo. Y hay veces que nosotros nos justificamos con esto, y nosotros hacemos otras cosas, pero el punto aquí es lo inmundo. Si yo ahora pusiera una ley escrita aquí, es un ejemplo, ¿ok? Y vamos con el pantalón otra vez. Si yo pongo un ejemplo aquí en esta casa, ni una mujer trae pantalón, va a traer falda o vestido, y decentemente. Si la persona viene sabiendo esta regla, ¿qué dice su corazón interior? Es rebelde, ¿sí o no? Y están calladitos, sí, qué bueno. Pero cuando alguien les dice algo y no hay obediencia, están siendo rebeldes. Y nosotros sabemos en la Escritura que los rebeldes no van a entrar a la tierra prometida. No van a entrar. Entonces, vamos a ver nuestras conductas, si están inmundas o no están inmundas. Porque hay a lo mejor una hermana que a lo mejor en un día no pudo lavar y ya nada más tiene puro pantalón, y si tenemos esa ley va a decir, no, yo no voy por la ley que está. No, hermana, véngase. Que Dios conoce su corazón, cómo lo está haciendo, si está inmunda o no está inmunda. Porque aquí el que lo va a juzgar es Dios. Ahora, aquí vemos en cuestión de salvación, mis hermanos, en cuestión de salvación, Dios es el que tiene la última palabra. Amén. Esto nomás lo estoy hablando para que nosotros reflexionamos y empecemos a analizar cuáles son los mandamientos de Dios y empezar a hacerlos. Amén. Si es que queremos ser amados de nuestro Padre. Está como el ese que también aquí un hermano que ya no está conmigo dice, no, yo no fui, porque le digo, ¿por qué no fuiste? No, yo no fui porque salí del trabajo y salí sucio y no quiero llegar sucio a la iglesia, y como que entiendo que él decía, bueno, a ese lugar hay que llegar limpiecito. Pero le digo, no, vente así como estás. Ahora cuando puedes, si no, pues ya esa es cuestión tuya, pero cuando sales del trabajo y estás sucio tu pantalones, vente, porque esa debe ser nuestra mentalidad. Tienen que venir como están, porque lo que Dios juzga, y nosotros no debemos de juzgar, de poner tropiezo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros entre nosotros, el que juzga va a ser Dios, no nosotros. Amén. Pero nosotros debemos de visualizar nosotros esto de lo que es una tradición, y no nos vayamos a justificar otra vez, porque si nos justificamos a los demás. ¿Y qué va a pasar si ahora decimos, bueno, si la mujer ya se puede ponerle el pantalón, pues ponle a tu hijo falda de una vez? ¿Qué va a pasar en el futuro? Porque esto no es de ahorita. Esto del pantalón lleva años. Y ustedes saben para dónde va la sociedad. La sociedad hoy en día no es para honrar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? No, la sociedad no va para honrar a Dios. La sociedad no va para santificarse y para agradar a Dios. No. Así es que cuidémonos nosotros de estar siguiendo nosotros normas que están allá. Por eso Romanos nos dice que no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a las costumbres de este siglo. No, desde entonces es no a esas costumbres. Porque nosotros sabemos que el pecado, nosotros no vamos a entrar al cielo con pecado. Otra vez les digo, eso ya le corresponde a Dios, porque si la persona a lo mejor es una persona pecadora y se arrepiente al final, Dios lo puede salvar. Pero ahora tenemos que analizar, yo digo, si el pueblo
Dios al pueblo que sacó de Egipto, que ya tenía 430 años, ya traía la cultura egipcia, una cultura que era pagana, una cultura que era idólatra, y a lo mejor por eso se pusieron en contra de Moisés, porque ya estaban tan impregnados de esa cultura egipcia, que amaban más la cultura egipcia que lo que Moisés les podía ofrecer en el desierto. Pero les cambió todo. Ustedes ven. Ahora nuestro Señor Jesús empieza ahora en esta parte a cambiar y a hablarle a los judíos. Y ahora digo, cuando dice el 32, más yo os digo que el que repudiare a su mujer fuera causa de fornicación, hace que ella adultera, y el que se case con la repudiada comete adulterio. ¿Es para ellos nada más? ¿O también es para nosotros? Y dejo un momento para que pensemos. ¿Todo lo demás es para ellos o es para nosotros? No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de quién. ¿Es para ellos o para nosotros también? Y cuando nos dice, oíste antes que fue dicho ojo por ojo, más yo os digo, no resistáis al mal, antes a cualquiera que te hiriere a tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. ¿Es para los judíos nada más? Entonces nosotros sí podemos, órale, dar. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no va con el concepto cristiano? ¿Verdad que no va con lo que Él nos enseñó? ¿Verdad que no va? Bueno, esta escritura se aplica para todas las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Hindúes, africanos, chinos, para todos. Aleluya. Porque esta es la palabra vida. Aún en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nos habla y Dios les empieza a decir: delante de las canas te vas a levantar. ¿Sabes qué quiere decir? Respeto tendrás del anciano. Y porque nada más escribió en el Antiguo Testamento, ahora ya nada más vamos a estar con el Nuevo. Ya como en el Nuevo no dice eso, entonces nosotros vamos a ser irrespetuosos con los ancianos. ¿No? ¿Ve cómo está la situación? ¿Cómo está la situación de esto? Así es que nosotros tenemos que estudiar su palabra, porque toda su palabra son enseñanzas para que a nosotros, ¿qué? Nos vaya bien. ¿Por qué creen que les dijo Dios al pueblo en el desierto? De esto no van a comer. ¿Por qué creen? Un Dios que tenemos caprichoso, que nada más no quería que de estos animales no comieran. ¿Verdad que no? ¿Verdad que tenemos un Dios omnisciente que conoce todo? Él sabía por qué. Que no les dio la razón ahí, pero Él sabía por qué. Y como Él es Dios, hay cosas que a lo mejor nosotros no entendemos y escucha bien, pero tenemos que obedecerlo y punto, y se acabó. Porque nada más es Dios. Él sabe lo que es bueno para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así de sencillo. ¿Para qué buscarle el, ay Señor, por qué? No, así de sencillo. Así es que vamos nosotros a estudiar su palabra y vamos a ver cuándo Él habla. Porque esta escritura que yo les hablé, Jesús habla. Jesús habla. Y hasta eso no nos enseñó todas las cosas. Porque les digo, les voy a dar el Espíritu Santo. Y Él les va a recordar, pero Él también les va a enseñar. Y ahora lo que vengo yo a esto, del cómo nosotros debemos de comportarnos. Porque ¿cuánto sentimos la presencia de Dios? ¿Ve? El Espíritu Santo es el que nos va a llevar a ser agradables a Él en todo. No nada más en que yo soy cristiana y ya soy cristiano y yo puedo andar y vistiéndome como sea, no. En cuestión del vestir, yo estaba visualizando a los jóvenes antes. Ahora ya nos acostumbramos ahora a los jóvenes. Y ahora los jóvenes ya no andan tanto así. Pero ¿saben que el vestuario de los jóvenes es rebeldía en contra de las leyes de la sociedad? ¿Sabes qué nos enseñaban antes? Págate bien. Que por cierto, yo de chiquito me pagaba bien. Meterla. Pero ¿sabes qué pasa con los jóvenes? Ustedes los ven en la calle. Con unas playeras bien afuera. Y luego los pantalones bien guangos. ¿Por qué? Porque están en contra de la sociedad. Están en contra de estas reglas. Su misma vestidura hace ver su rebeldía. Y eso es lo que se visualiza. Yo antes no usaba corbata. Llegué a una iglesia donde me dijeron, no, te tienes, porque vas a administrar, vas a tener bueno, pues ya.
Y ahora ya casi no usan corbata. No, pues, aquí no hago el caso, estoy haciendo el caso a la gente. No, pues ahora la uso. Los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios. Y un mandamiento es una orden. Y el mandamiento es para obedecerlo o desobedecerlo. No tienes otra. Lo obedeces, Dios te va a amar. Y Jesús te va a amar. Y dice el verbo, vamos a entrar a Él y vamos a hacer morada. Amén. Uno de los versos. ¿Quién no quiere tener a Cristo en su corazón? ¿Quién no quiere tener a Cristo en tu corazón? Aleluya. Yo quiero. Si no, ustedes creen que le dijo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Tú te viste solo cuando dijo ceñires, bajarse. ¿Sabes qué, Pedro? Vas a llegar un momento en que no vas a poder tú hacer lo que tú quieres. Alguien te va a hacerlo. Y puede ser que cuando a lo mejor ya sea viejo, alguien te va a hacer. Porque cuando ya son viejos se pierde la habilidad de vestirse. ¿Y quién nos viste? Los familiares, ¿verdad que sí? Pero aquí en el camino cristiano tenemos que tener esa facilidad de que alguien nos mande y nosotros obedecer. Esa es una parte de los frutos del Espíritu, la mansedumbre. El manso obedece. Eso es lo que hace el Espíritu. Por eso es importante, y otra vez recalco como en el mensaje pasado, que es tener el Espíritu Santo en nosotros. En nosotros. Ahora, esto, otra vez, si tú quieres seguirle ahí como va a estar bien, no hay problema. Acuérdate, nosotros no te vamos a juzgar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, nada más dos. O sea, más ellos y yo, no te vamos a juzgar. Pero tú que tienes el Espíritu de Dios, aleluya, sigue buscando el Espíritu de Dios. Síguele preguntando cómo te debes de vestir para agradarle a Él. Síguele preguntando no nada más en la vestidura, lo que hablas, lo que no tienes que hablar para agradarle a Él. No nada más en lo que hablas, sino el cómo comportarte para agradarle a Él. Porque aquí la palabra de Dios nos da clara cosa específica de lo que tenemos que hacer. Y si algo hay inmundo, ustedes saben que los fornicarios, los adúlteros, los afeminados, los que echan mentiras, los que aborrecen a los padres y a las madres, a los parricidas, los matricidas, todos estos no van a entrar en el reino de Dios. Amén. Así es que vamos a visualizar nuestras costumbres. Si son buenas o son malas, porque aún todavía en la sociedad hay buenas costumbres. Antes se le respetaba mucho al padre. Y yo creo que por eso había menos violencia, es lo que yo pienso. Todos, cristianos o no cristianos, porque hasta eso nuestra cultura en México es una cultura que nosotros tenemos la cultura de los españoles y los españoles nos trajeron la religión católica. Pero se le daba mucha reverencia a los padres. ¡Wow! Ahí al Papa todavía, bueno, los que eran católicos, le besan la mano y toda la cosa. Hijos que respetaban mucho a su padre, no decían cosas groseras, lo respetaban. Esta es una buena costumbre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Está en el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Hay buenas costumbres en la sociedad. Pues vamos a analizar las que son buenas, a seguirlas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero mis hermanos, nosotros tenemos aquí la palabra de Dios. Aquí tenemos la palabra de Dios. Y otra vez digo, es esto porque yo estaba visualizando, bueno, ¿qué es doctrina? ¿Qué no es doctrina? ¿Qué es? ¿Y costumbre? ¿Qué es esto? Y hay veces que nosotros decimos, no, esta es mi costumbre. Pero eso es una costumbre individual. Pues allá, tú vas a llegar con Dios. Acuérdense del mensaje que estaba pasado. Todos vamos a ser juzgados por todas nuestras obras, sean al descubierto o sean al encubierto. Todos vamos a ser juzgados por Él. Así es que vamos nosotros analizando nuestra vida y obedecer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
a obedecer sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. A obedecer su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Último punto, nada más. Lo que escribe 1 Timoteo 2:9, porque estamos hablando de la escritura, y ya lo hemos hablado. Dice que la mujer que predica piedad debe vestir honestamente, con vergüenza y modestia. ¿Es para ellos nada más? Amén. ¿Verdad que es para todos nosotros? Es para todos nosotros. Así es que, hermana, hermano, y otra vez digo a los miembros, porque yo siento que los miembros ya tenemos más tiempo en el camino de Dios y creo que aguantamos este mensaje, creo. Hemos sentido el Espíritu de Dios y creo que por este mensaje no nos vamos a ir ni a cortarnos las venas, como dicen por ahí. Pero vamos a analizar, este mensaje es para que nosotros nos analicemos. Porque Dios es un Dios de amor. Pero todos aquellos que obedezcan sus mandamientos van a ser amados por el Padre. Yo quiero terminar así otra vez. San Juan 14, póngase de pie. $23 nada más ahora. Juntos lo decimos y así terminamos este mensaje. Respondió Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y llegaremos con él morada. Otra vez, palabra. A veces que la palabra la vemos como que no es mandamiento. Luego, hermana, ya vamos a verlo como que es mandamiento la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Nomás observa todo lo que es el mensaje del primer sermón del Señor Jesús. Su palabra, pero ve lo que son mandamientos. Amén. Y vámonos a Mateo 5. Está difícil, por eso les digo que para miembros, porque se supone que ya tiene esto, pues nosotros vamos más fuertes, se supone, espiritualmente. Ok. De lo que es 44 en adelante. Mandamientos, acuérdense, son mandamientos. Porque no dice a ver si quieres o no quieres. Ok. Mandamientos, acuérdate. Palabra de Dios. Ahorita si ya quieres agarrar palabra como mandamiento de Dios, adelante. ¿Ok? Son mandamientos de Dios. Dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os ultrajan y orad por los que os ultrajan y persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que el sol salga sobre malos y buenos y llueva sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también a sí mismos los publicanos a los de afuera? Y si abrazáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué haréis de los demás? ¿No hacen también así los gentiles? La cultura afuera, eso es lo que hace. Pero fíjate lo que quiere Dios para nosotros. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Dios va a tener una iglesia perfecta. Y nosotros somos esa iglesia perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para allá vamos. Amén. Amén. Para allá vamos. Para ser una iglesia perfecta. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Porque no es fácil, ¿verdad? Esta carne como que... Pero no es imposible. No, no es imposible. Porque tenemos a un Dios que todo es posible. Pero a veces nuestra carne aflora, ¿no? Y sale ese viejo hombre, vieja mujer. Y yo hago lo que yo quiero. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Que Dios nos ayude, amén. Hacemos una pequeña oración. Padre celestial, Dios, te pedimos, oh Dios, de tu gracia y tu sabiduría para cada uno de nosotros. Jehová, glorifícate en nosotros, Padre, y que tengamos ese deseo de obedecer todos, no uno, no dos, no tres,
no nada más una parte de la escritura, oh Dios, sino toda tu palabra. Entendiendo ya estas escrituras, Señor, donde tú nos has dado libertad, porque tú ya no nos has llamado para esclavitud, sino para ser libres. Y hay ciertas cuestiones ya claras en tu palabra que nosotros no podemos llevar. Si los judíos no pudieron llevar la circuncisión, pues cuánto menos nosotros. Padre, glorifícate ahora en tu pueblo que nos está viendo, Jehová, que también les des de tu gracia y tu sabiduría. Tú eres un Dios de amor, dale ese entendimiento, dale esa gracia, dale ese sentir, oh Dios, que tú les amas, que tú estás con ellos, que tú los proteges, pero que también, Señor, tú quieres que ellos le echen más ánimo a leer tu palabra, más ánimo a obedecer tu palabra, más fuerza en obedecerte a ti, oh Dios, porque tú vienes pronto por una iglesia que no bastaré, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Puedes dar gloria a Dios? Otra vez. Gloria a Dios. Otra vez. Aleluya. No mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a cantar nuestro canto, porque tú eres bueno, y damos gracias a Dios por esta semana y por las semanas que no le hemos cantado. Y damos gracias a Dios. Amén. Y le decimos a Él, porque tú eres bueno, porque para siempre